La Segunda Guerra Mundial es una de las guerras más mortíferas de la historia. Realmente afectó la vida de muchos. El esfuerzo de los militares no fue suficiente para mantener a salvo a la gente. Ya sea joven o vieja, tuvieron que tomar las armas para protegerse a sí mismas y a sus familias. Pero solo un regimiento del Ejército Rojo en el Frente Oriental tenía un militar en sus filas que tenía solo 6 años. Los documentos sobre el nacimiento de Sergei Aleshkov no se conservaron, pero su año de nacimiento estimado es 1934 o 1936, en el pueblo forestal de Grin, en la región de Kaluga. La guerra llegó a la vida del niño cuando solo tenía 5 años. Sus 2 hermanos mayores fueron al frente y él se quedó con su madre y su hermano Peter, de 10 años. Después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, este pueblo se convirtió en una base de la resistencia para el despliegue de partisanos. En el verano de 1942, las tropas alemanas llegaron inesperadamente a Grin y comenzaron a ejecutar a los partisanos. Sergei quedó completamente huérfano. Su padre había muerto antes de la guerra y los alemanes ejecutaron a su madre y a su hermano por sus vínculos con los partisanos, justo ante los ojos del chico. Gracias a un vecino, Sergei escapó por una ventana y corrió hacia el bosque. Allí vagó hasta agosto de 1942, alimentándose de pasto, bebiendo de charcos y soportando las frías noches. Cuando durante los combates en dirección a Kosalski, fue descubierto por un grupo de reconocimiento del 142º Regimiento de Fusileros de la Guardia. Sergei estaba en ese momento agotado física y psicológicamente. Su cuerpo estaba lleno de costras por las picaduras de insectos. No pudo responder cuánto tiempo pasó en el bosque. Los exploradores cubrieron a Sergei con una manta y lo llevaron a la caseta del personal. Después de interrogar a Sergei, los soldados lograron averiguar el nombre del niño, pero cuando se le preguntó por su madre, Sergei se echó a llorar y no pudo tranquilizarse durante mucho tiempo. El coronel decidió dejarlo como alumno del 142º Regimiento de Infantería de Guardias de la División de Fusileros de la Guardia. Sergei recibió asistencia médica y le cosieron un uniforme militar adecuado. El mayor Mikhail Boroviev, que no tenía su propia familia, cuidó del niño y pronto lo adoptó oficialmente. No quería enviar a Sergei a un orfanato, decidiendo que no le pasaría nada en el regimiento. En una conversación con su nuevo padre, Sergei dijo que le agradaba una enfermera de nombre Nina Vedova y que le gustaría que fuera su madre. El mayor pensó en esto y pronto se casó con Nina. Según la versión principal de la historia, se convirtieron en una familia oficial después de la batalla de Stalingrado. Sergei se consideraba a sí mismo un asistente del mayor. Iba al cuartel general todas las mañanas e informaba sobre su disposición para llevar a cabo nuevas tareas, pero no participaba en las operaciones de combate. Las tareas de Sergei incluían llevar mensajes y entregar periódicos y cartas a las divisiones. Durante las batallas, también ofreció a los soldados agua, cartuchos y granadas. Un día, mientras hacía sus rondas regulares, Sergei vio a 2 hombres escondidos en la paja cerca. Después de informar sobre este avistamiento, se reveló que se trataba de exploradores alemanes nazis que buscaban la artillería y disparaban sobre las áreas civiles. Sergei lo informó y fueron rápidamente neutralizados por los soldados del Ejército Rojo. A principios de noviembre de 1942, el regimiento de rifleros de la Guardia fue transferido a Stalingrado. Aquí el pequeño soldado realizó una acción heroica por la que fue premiado con la medalla al mérito en el combate. Durante un bombardeo de artillería, el padre adoptivo de Sergei quedó enterrado bajo los escombros en un refugio. El chico intentó desenterrarlo por su cuenta, pero fracasó, a pesar de que los alemanes nazis bombardeaban fuertemente el área. Sergei corrió a través de las bombas que caían y hacia las trincheras circundantes que estaban recibiendo fuego enemigo, donde les contó a otros soldados del Ejército Rojo lo que le había sucedido al mayor. Inmediatamente se envió un grupo de rescate para rescatar al mayor. Como resultado, el soldado más joven recibió su primera medalla al mérito militar. Entre batallas, Sergei levantó la moral cantando poemas y canciones, y durante las batallas llevó municiones a las tropas de primera línea.
Con su alegría y amor por su unidad y los que lo rodeaban, levantó la moral y la confianza en la victoria en momentos extremadamente difíciles. Pronto, el regimiento participó en las batallas de Stalingrado. El 18 de noviembre de 1942, Sergei, junto con soldados de una compañía, cayó bajo fuego de mortero. Fue herido en la pierna por metralla y fue enviado al hospital. Después del tratamiento, Sergei regresó a su regimiento. Poco después, toda la región fue liberada de las tropas alemanas y los sobrevivientes del pueblo de Grin explicaron cómo Sergei se había quedado huérfano. El camino de combate de Sergei fue duro. Estuvo a punto de ahogarse cruzando el río Severny Donetsk y en otra ocasión, el vehículo en el que viajaba chocó contra una mina. El niño sobrevivió milagrosamente. Una vez en broma, los soldados le dieron a Sergei un uniforme de teniente subalterno y casi le cuesta la vida al niño. Las brillantes correas de los hombros atrajeron la atención de los pilotos alemanes, quienes dispararon una ráfaga de ametralladora contra el oficial. Una bala alcanzó a Sergei en el talón. Mi padre luego se reprochó mucho por eso, dijo Vyacheslav Vorobyov, el hermanastro de Sergei. La madre adoptiva de Sergei, Nina Vedova, quedó embarazada y abandonó el regimiento. Sin embargo, a los pocos meses de dar a luz, volvió al frente y junto a su marido, ahora coronel, vio la victoria en Berlín. Después de la desmovilización, ambos se establecieron en la ciudad de Chelyabinsk y regresaron a la vida pacífica. En 1945, Sergei Aleshkov recibió la medalla por la victoria sobre Alemania. A pedido del mariscal Vasily Chuikov, fue a estudiar a la escuela militar Tula Suvorov. En 1954 se graduó de la escuela Suvorov y se convirtió en estudiante del Instituto de Derecho de Kharkov. Después de recibir su educación, regresó a la región de Chelyabinsk y sirvió en los departamentos de distrito de la oficina del fiscal antes de convertirse en asesor legal en la fábrica de plexiglas de Chelyabinsk. Sergei se casó y tuvo 2 hijos, una hija y un hijo, e incluso vivió para ver el nacimiento de sus nietos. En honor al 40 aniversario de la victoria en 1985, recibió la Orden de la Guerra Patriótica de primer grado. Sergei Aleshkov murió en una parada de autobús en 1990 con solo 54 años.